No hace mucha falta. A todos y bienvenidos, bienvenidas a este acto que celebramos hoy, literario, en nombre del Ayuntamiento de Almonte y de la Concejalía de Cultura. Es una alegría, como siempre, reunirnos en torno a los libros, a la palabra y a la memoria viva de nuestra tierra. Nos convoca hoy la presentación de una obra entrañable, Salavar o un resplandor brillante, de Rosario F. Cartés, una escritora onubense de sólida trayectoria poética y artística, que vuelve su mirada, y también la nuestra, hacia un rincón muy particular de nuestro entorno, la costa de Doñana, ese paisaje de arena, viento y silencio donde confluyen la naturaleza, la historia y la emoción. En la mesa me acompaña la autora Rosario F. Cartés. No sé si es así, como le gusta que digamos su nombre, Cartés, y la F, así, tal cual. Rosario F. Cartés. O Rosario, vale, muy bien. Cartés, a quien agradecemos profundamente su presencia y su gesto generoso hacia nuestro pueblo. Y dos almonteños muy conocidos y muy queridos en Almonte que intervendrán para hablarnos de ella, de la escritora y de su obra, aportando la mirada cercana y afectiva que solo quienes comparten raíces y paisajes pueden ofrecer. Muchas gracias también a los dos por sumaros a este acto, que pretende ser más que una presentación, un encuentro de afecto y también de cultura compartida. Hablar de Rosario Cartés es hablar de una autora versátil, rigurosa y sensible, que ha hecho de la palabra una forma de conocimiento y de belleza. Nacida en una familia con raíces moguereñas, ha desarrollado una trayectoria literaria y artística de enorme riqueza. Poeta, narradora, ensayista, ceramista, ha publicado poemarios tan reconocidos como Solo la muerte, Retazos de azul entre las sombras, Las vueltas de la elipse, Rumor de sí, Pálpito de tierra y agua o Reflejos imperfectos. Su voz ha sido leída y comentada por estudiosos y críticos de prestigio y su presencia en revistas, antologías y foros literarios es constante, pero junto a la escritora se encuentra también la artista plástica, la mujer que ha sabido unir la palabra y la forma, la literatura y la materia, en una obra coherente que se alimenta del mito, de la historia y de la experiencia humana. En Salavar o un resplandor brillante, su relato biográfico publicado por Padilla Libros, Rosario nos invita a un viaje hacia la memoria, el tiempo en que, siendo una niña, vivió junto a su familia en el cuartel de la Guardia Civil de la Torre de Salavar, en plena costa de Doñana. Permítame detenerme un momento en un detalle que nos emociona especialmente en Almonte y que hace aún más significativo este encuentro. Durante aquella estancia en Salavar, la autora halló en los arenales un caneco holandés de gres vidriado del siglo XIX, una pieza singular que el mar, quizá movido por los vientos del tiempo y de la historia, devolvió a la superficie. Rosario conservó ese objeto durante décadas, como quien guarda un fragmento del pasado. Hoy esa misma pieza ha querido donarla al Ayuntamiento de Almonte para su exposición permanente en el Museo de la Villa, y que tras este acto lo llevaremos a ese espacio museístico. Quiero expresar en nombre de este Ayuntamiento y del pueblo de Almonte nuestro agradecimiento más sincero por este gesto generoso, que es también un acto de amor hacia nuestra tierra, porque no se trata solo de una donación material, sino de la entrega de un símbolo, de una historia que vuelve a casa para formar parte del patrimonio común. El caneco de Salavar, que esté a partir de ahora en nuestro Museo de la Villa custodiado, es para nosotros un motivo de orgullo y una oportunidad para seguir construyendo identidad y memoria colectiva. Este acto, como otros tantos que promovemos desde la Concejalía de Cultura, tiene un sentido que va más allá de la presentación de un libro. Supone celebrar la palabra, la creación, la memoria y la generosidad. Cada libro que se presenta, cada autor que se acerca a nuestra villa, cada pieza que se incorpora a nuestro patrimonio, refuerza ese tejido de vínculos que hace de Almonte un lugar donde la tradición y la modernidad, lo local y lo universal se dan la mano. Por eso quiero agradecer también a este público que hoy nos acompaña y que quiero animar a seguir participando en estos actos que nos acercan a nuestras raíces, pero también nos abren al mundo.
Así que muchísimas gracias. Voy a dar paso a Juan Villa, que va a hablarnos de la autora y de la obra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Alfonso. Voy a hablar un poco del libro, que luego ya... El cacharro este mejor, sí. Que se oye bien, ¿no? Bien, decía que iba a hablar del libro de manera general, que ya luego ya Alfonso y ella dialogarán, me imagino que de cuestiones más concretas, ¿no? Así que leo mi texto. Salabar es un texto de difícil clasificación. De entrada, habría que encuadrarlo en el memorialismo, hoy tan de moda, que es, como su autora nos lo presenta, literatura del yo, los recuerdos de 9 meses de su vida en arenas gordas, en las playas de Castilla, en la primera mitad de los años 60 del siglo pasado. Pero no hay que olvidar que Rosario Cartes es, ante todo, poeta, por lo que si nos remitimos a su esencia, la esencia del libro, esta bascularía entre lo narrativo y lo lírico. Por sus bien medidos términos, por su altura conceptual, estaría también cercano al estilo de uno de sus referentes fundamentales, el Juan Ramón Jiménez de Platero y yo, que en varias ocasiones se cita a lo largo del libro. En él se narra, como digo, la estancia de la autora en nuestras costas en su preadolescencia, en el cuartel de Salabar, la inmersión de una niña en un mundo antiguo, primigenio, y en unas formas de vida, por fortuna y en gran medida, olvidadas ya. En este tiempo y en este espacio va a experimentar una serie de sensaciones, de deslumbramientos, que la acompañarán hasta hoy, como nos muestra en su libro, como ese resplandor brillante que reza en el subtítulo. Doñana ha generado mucha literatura en el sentido amplio del término, páginas escritas sobre un asunto, pero poca en el sentido más restrictivo del mismo, páginas escritas donde predomina lo formal, o, como dicen los lingüistas, donde domina la función poética. Así nos encontramos con una ingente bibliografía científica, algo menos humanística y muy poca literatura literaria, valga la redundancia. En el marco de la literatura de Doñana, el libro de Rosario Cartes, si atendemos a su contenido, está muy cerca de Peor que descalzo, novela que Domingo Manfredi Cano publicó precisamente en 1963, que es el año al que ella se remite en su libro, o esa coincidencia, ¿no? Lo que cuenta Domingo Manfredi no tiene absolutamente nada que ver con lo que cuenta Rosario, ¿no? Domingo Manfredi habla de un mundo sórdido, ¿no? La existencia de un grupo de carabineros, en este caso los suyos ya eran guardias civiles, había cambiado, este hombre se remite a los años 20 en su novela, ella ya son los años 60, ya la guerra ha pasado y ya, en fin, los carabineros se terminaron por convertir en guardias civiles, ¿no? Como digo, el mundo de Manfredi es un mundo sórdido, un mundo de unos seres como Robinsones perdidos en aquellos arenales, pero la mirada de ambos y sus sentimientos difieren, como digo, ¿no? Radicalmente. Ella, la perspectiva de Rosario es una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Más íntima, más personal, es la mirada de una niña, y la descripción que hace es una descripción gozosa, podríamos decir, no tiene absolutamente nada que ver con esta amargura que nos transmite la novela de Manfredi, ¿no? Es, por tanto, algo que tendríamos que quizás acercar a otro tipo de literatura también que se ha gestado en Doñana. Hay un libro que me ha recordado por la mirada, el acercamiento lírico que tú haces, o la lectura lírica que haces del espacio, ¿no? Hay un libro que se titula Prosas de Vega y Marisma, que en realidad habla de la zona norte de Doñana, de la zona de lo que hoy es Arrozal, ¿no? Este libro es del médico y poeta ultraísta Salvador Fernández Álvarez, que es de la Puebla del Río, y publica este libro en el año 47, que es justamente cuando ya se van asentando los arrozales en la zona norte de Doñana, y en paralelo se va perdiendo un mundo,
el mundo anterior a los arrozales, que era un mundo de ganaderos, era un mundo de agricultura, pero una agricultura de melones y cosas así por el estilo, de huertos y este hombre tiene una mirada que me ha recordado a la mirada de Rosario, ¿no? El libro es magnífico, creo que lo han reeditado, ese libro estaba desaparecido y lo han reeditado hace relativamente poco. No sé si lo conocéis el libro, ¿no? Bueno, es una delicia, vamos, es un libro precioso, vamos, precioso. Es esa mirada lírica lírica, pero no se anda por la rama, vamos, que penetra bien en lo que es el conflicto, lo que es la pérdida, y es un libro tremendamente interesante, ¿no? Entonces, como digo, su libro, Vascularía, estaría, ¿no?, entre por la temática cerca de Manfredi y por la mirada cerca del poeta ultraísta, como decía Fernández Álvarez, ¿no?, Salvador Fernández Álvarez. Bien, en fin, esto, como decía al principio, cosas muy generales, no me quiero meter más en el interior, que ellas lo harán, ¿no? Incluso desde el punto de vista puramente físico, ¿no?, el libro es un libro impecable, ¿no? El papel, la portada, las ilustraciones, hasta el tacto es agradable, ¿no? Y el libro, como también Pepa comentaba, lo ha editado Padilla Libros, que probablemente sea ahora mismo la editorial más elegante de Sevilla, ¿no? Pues todo lo que publica es una maravilla, ¿no? En fin, y para terminar, solo le haría una crítica a este delicioso libro, un solo reproche: la decepción que provoca su brevedad. Nos deja, como dice el dicho, con la miel en los labios. Al llegar a la última página, no se le ocurre a uno otra cosa que alzar una queja a su autora. Esto no se hace. Eso así que es bastante general también. Sí, ¿no? Esto, te digo, es no... Pero bueno, como los perfumes vienen en frascos pequeños, tampoco hacen falta muchas páginas para ver la calidad y la grandeza de un libro, ¿no? Yo creo que es un libro magnífico, un libro que recoge un mundo, lo recoge desde una perspectiva peculiar, que es la perspectiva de una niña. No se meten más berenjenales, creo que tú has mantenido esa mirada de niña hasta que te has puesto, porque tú probablemente, si tuvieras que hablar ahora de los guardias civiles en Salavar, lo harías de una manera muy distinta, y un enfoque totalmente diferente al castellano, ¿no? Pero el hecho de mantener esta mirada es una reconstrucción, lo que hace de unos momentos que se perdieron hace mucho tiempo, ¿no? Es que era eso, era lo que se pretendía, esa reconstrucción. Exactamente. Guardar esa mirada que efectivamente había sido guardada durante muchos años. Sí, es que se ve, es que es muy complicado meterse uno en la cabeza de cuando tenía 10 o 12 años y hablar con este tipo de sensibilidad, ¿no? Y creo que lo logras perfectamente, ¿no? Y bueno, así que enhorabuena y bueno, y escribe, continúalo, escribe una segunda parte. Muchas gracias. Así que nada. Muy bien, pues. Bueno, pues... Vamos a dar paso a Alfonso Acosta, que a manera de diálogo va a intervenir con la autora para desgranarnos un poco más esta preciosa y carajo. en El fondo y la forma. Sí, efectivamente, porque aunque Salavar y se sorprendía, bueno, en principio, buenas tardes, perdón, entraba así de lleno, y enhorabuena por esta preciosidad, por esta joya que de edición y de contenido. Rosario, es una maravilla, a mí me ha encantado, ¿no? Te decía que tú misma te habías quedado sorprendida de que el nombre de Salavar Sí, me acabo de quedar muy sorprendida. era quizás más popular, pero bueno, es una de las torres de Almenara que jalonan la costa hasta Sanlúcar, ¿no? Bueno, hay mucha gente que lo sabe y otra mucha gente que no. Y entonces, pues, si te parece, pues empezamos por ahí, ¿no? Por la ubicación de Salavar, y yo empezaría por la ubicación de la génesis de la obra, ¿no? ¿Cómo se te ocurre y con qué objetivo? Sí. Sí, yo creo que así está bien. Buenas tardes también. Voy a empezar por aquí antes de contestarte. Buenas tardes, sean bienvenidos. Muchas gracias por las palabras de presentación, por las de Juan, y estoy segura que las de Alfonsa
Estoy muy feliz de poder vivir esta tarde con vosotros y bueno, y teniendo en la mesa a personas del peso en este tema que tienen tanto Juan como Alfonsa, ¿no? Bueno, creo que ambos se han acercado a Doñana con unas miradas, unas perspectivas. A Juan le conozco más la obra suya en general, tuya también, pero te conocía más en un principio como poeta y así hemos coincidido. Quería decir que a Juan lo conozco desde que, bueno, formamos parte de un colectivo que se llama Cuadernos de Roldán y con cierta frecuencia nos vemos. Con Alfonsa he coincidido en algunos actos poéticos, algo relacionado siempre con Juan Ramón. Coincidimos también en las páginas de Montemayor en algunos años y bueno, y para ambos tengo un gran afecto y también una gran admiración. Así que con María José o con Pepa, la verdad no la conocía antes, pero ha sido un placer. Sí, un placer haber establecido el contacto y tengo que decir de su generosidad que lo que yo hice en un principio no fue procurar un acto así de una presentación, sino que simplemente quise que la biblioteca de Almonte tuviera al menos un par de ejemplares de este texto que le vincula efectivamente tanto, ¿no? a su entorno, ¿no? Por lo menos aunque sea lejos, pero es de su término. Y bueno, pues ella se sintió, no sé, entusiasmada quizás, interesada, entusiasmada, y fue cuando me propuso, ¿no? una presentación que acogí con mucho entusiasmo y como consecuencia, gracias a esa diligencia, a esa acogida tan amable y no sé, con tanto fundamento, pues me movió esto a entregar a Almonte el caneco que tengo en que poseo, ¿no? Y creo que es el mejor sitio y estoy muy contenta de esta tarde traer el caneco a Almonte. Así que ahora ya te contesto, pero quería hacer esas pinceladas. Y bueno, me has preguntado. La génesis. La génesis. Bien, la génesis es que mi padre era guardia civil y cuando asciende, pues le dan el mando de estos destacamentos. No eran así, hermanos, eran destacamentos, ¿no? Eran destacamentos que eran por toda la costa para vigilancia y demás, ¿no? Y bueno, pues hacemos este viaje, este tránsito al lugar y toda esa experiencia, tanto, por eso he querido reseñarla, tanto de ida como de vuelta, he querido enseñar porque las nuevas generaciones e incluso generaciones intermedias no se pueden imaginar lo que era entonces, en el año 63, que estamos hablando del año 63, que ya era el mundo dividido en bloques, el desarrollismo en España, el comienzo de la era espacial, pero Dios mío, cómo era salir de Rociana, que es donde vivíamos, salir para un lugar que tampoco estaba tan tremendamente lejos y sin embargo, cuántas penurias, cuántas dificultades para ese tránsito, ¿no? Y cuántos para el regreso. Entonces, yo siempre mantuve, y os contesto casi a los dos por lo que tú antes decías, mantuve siempre las imágenes de lo vivido, las sensaciones de lo vivido. Luego, mi hermano, que está aquí presente, es 5 años menor, evidentemente, si yo era un adolescente, era él un niño, y siempre él aportaba también algunos datos a esa memoria que hemos mantenido todos. Hemos mantenido esa memoria, él en su medida, yo en la mía, y por supuesto en la familiar, es decir, mi padre y mi madre y nosotros que lo habíamos vivido. Ha sido siempre como transmitido, recordado. Y luego yo tengo
un tipo de memoria que es una memoria fotográfica, con lo cual, aparte de las sensaciones y demás, porque creo que soy una persona sensible, me puedo quedar con eso, pero también había mucha imagen, muchas imágenes, también el vocabulario, que me interesa siempre mucho, ¿no? Había algo que, un pozo de todo eso que ahí había quedado. Y ahí estaba, pendiente. Y bueno, fue realmente la mecha, fue gracias a Juan, que en el año 2017, por cierto, cuando tú publicaste tu Doñana Kumara, que yo no conocía, por cierto, son cosas que ocurren, pero fíjate, en el mismo año, la coincidencia, en el mismo año, pues me propuso Juan, para un libro colectivo, pues rememorar esto. Yo hice lo que sería la base de este libro, la hice entonces, para Juan no salió aquello, y bueno, pues ahí quedó. Pero de pronto me di cuenta que iba a cumplirse el 60 aniversario de esa experiencia, el 60 aniversario, y dije, qué mejor ocasión que esta, si no ya no voy a encontrar otra. Y ahí es cuando ya me pongo a reunir todos los materiales de la memoria, a hablar también con mi hermano. Yo creo que ya no sé si mamá todavía vivía. En fin, el caso es que ya me puse sobre aquel texto, me puse a trabajarlo. Tú dices que es breve, y es verdad que es breve, se queda así breve, y sin embargo he querido también que forme parte de ello pues algunas informaciones que le vienen bien al libro y también a mí. Es decir, si yo hubiera sabido, por ejemplo, esa pregunta, si yo hubiera sabido que por Carboneros, ¿no? Había habido una almadraba, si yo hubiera sabido que frente a Zalabar había habido, después de la época de la batalla de Trafalgar, eso, es decir, si yo hubiera sabido cosas que la imaginación de los niños o la imaginación de un joven podía sacarle partido, ¿no? Y esas son las adiciones, pero realmente esa es la génesis del libro, tiene dos partes, esta y esa otra, que en el año pues eso, no sé, 23, o sea, 2023 creo que ha sido, pues cuando yo dije, venga, vamos a... Y ahí está el libro, y así ya me propuse, ya busqué las imágenes, las poquitas que había, etcétera. A mí me llama muchísimo la atención lo que son las cosas de la vida, ¿no? Porque justamente en aquellos años, tú hablas de 1963, sí, y ese es el primer año que yo también voy a los ranchos. Claro. De Matalascaña, pero de la parte de la peña, no a Matalascaña antiguo. Sí, sí. Sino en unos ranchos había 10 o 12 que no había. Y esa experiencia es la que yo narro. Claro. Pero vamos, yo eso lo publiqué yo hace 25 años. Fíjate. Al hilo de los días. Hasta que después lo llevo después cuando para que salga de Almonte, ¿no? Porque ya, claro. Pero qué curioso que fíjate que 60 años, casi 60 años después, sí, estamos aquí las dos, exacto, hablando de unas experiencias casi comunes. Casi comunes, porque a ti te llamó la atención precisamente algunas cosas que yo narro ahí, que son, vamos, hasta se aproxima hasta en el vocabulario, hasta en la manera. ¿Y por qué? Está claro, dos sensibilidades poéticas, se puede decir, ¿no? La tuya y la mía, el mismo tiempo, es decir, la cosa social era parecida, y todo eso nos aproxima y nos hace realmente parte de una memoria colectiva, realmente, de aquella colectividad, pero nos hace ubicarnos en eso, y por eso de ahí tanto paralelismo, porque es curioso que tú me lo hiciste ver. Y tú me regalaste un ejemplar que leí por primera vez, y es curiosísimo que esa coincidencia, ¿verdad? Sí, es curiosísimo, aunque... y ahora, que coincidamos. Y ahora, exactamente. Así es. Como cierta magia, ¿no? Así es. De todas formas, yo creo que también hay una necesidad de narrar, de sacar fuera una experiencia de paraíso, podría ser, ¿no? Efectivamente, mira, yo una de las, y creo que me lo ha inspirado, y precisamente lo llevo al subtítulo, Un resplandor brillante, porque una película que a mí yo soy muy peliculera, soy muy cinéfila, y verá, una película que a mí me dejó
su impronta y además me llevaba a esta experiencia es ya lo diré, Esplendor en la hierba, de Elia Kazan. La cita de Wordsworth, que tú antes comentabas, lo del resplandor brillante, es la que inspira precisamente, es que le cuadra perfectamente a este libro como le cuadró a la película Esplendor en la hierba. Decía Wordsworth que era un poema magnífico, que era en la oda a la inmortalidad. Y decía, esta cita, que le viene fenomenal, decía: aunque ya nada pueda devolvernos el esplendor en la hierba, o sea, la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos, porque la belleza subsiste en el recuerdo. Y esa es fue como, o sea, es como si el libro hubiera tenido dos fogonazos o dos impulsos. El tuyo primero en 2017, que es la base, y luego el recordar ese espíritu de Elia Kazan en esa película Esplendor en la hierba. Y eso es esto, y es lo que tú estás diciendo, el paraíso. Es decir, y encaja con la visión que tú decías, esa visión de niña que yo no quise perder, porque si perdemos, es verdad que la infancia de la mayoría de las personas, otras pues no, pero si se han desarrollado en medios medianamente, en fin, acordes con la vida, pues han sido verdaderos, o tener momentos de paraíso, ¿no? Y nos acordamos, ¿no?, de esas infancias como lugares de paraíso. Y esa es la historia. Y también hay una segunda parte, aparte de esa, que forma parte de esa experiencia y de querer transmitirla, es el contraste con la actualidad, ¿no? Claro, el contraste total. Que pueden aprender las generaciones nuevas de esas experiencias, de todo eso que estaba allí y que sigue estando en parte, ¿no? Claro, porque allí ya no hay mirada que la mire. Claro, porque aquello, lo que nosotros nos encontramos, ¿verdad, hermano?, era, por ejemplo, no me acuerdo cómo le puse, pero hijos de la luz o algo así, porque fue primero el contraste de aquella noche en que llegamos, ¿no? Esa noche tan compleja, las dificultades que tuvimos para llegar, como yo dije antes, era pues un tractor que las ruedas de aquel tractor, Lander era el tractor Land, ¿no? Land. Bueno, pues algo así, eso, con esas ruedas enormes, ¿no? No era Land Rover, era una marca, aquí lo digo, pero algo así es. Sí. Está especificado ahí. Exactamente, está especificado aquí. Bueno, pues, ¿cómo nos quedamos clavados allí en el loro? Nos quedamos clavados literalmente. Esa dificultad enorme, cómo íbamos una familia en ese remolque con todas nuestras cosas y cómo íbamos por la línea de playa, como eso nos contuvo, nos detuvo tanto tiempo que dio para que hubo que esperar la marea de nuevo, que bajara. Entonces toda esa línea, esa incertidumbre, era como llegar, de momento aquella noche fue como una noche, o sea, o sea, el ambiente era como algo de Dickens, ¿no? O sea, esa cosa tan tremenda y esa ¿cómo diría?, incertidumbre, ¿no? Sin embargo, al día siguiente, Dios mío, cuando abrimos y encontramos esa luz que no he vuelto a ver, no he vuelto a ver, he ido a muchos sitios, nunca he vuelto a ver. Yo paso mi verano en Punta Umbría, una luz magnífica, pero esa luz blanca no la he vuelto a ver. Es una luz, claro, una luz limpia, allí no había una contaminación de ningún tipo, era una luz que no he vuelto a ver, porque claro, el mundo se nos cambió. Después de eso, una vez que vuelves a la civilización, que es así, ya se acabó todo aquello. Entonces era una luz impresionante. Nunca he visto una arena más fina y resplandecer de una forma tan impresionante como allí. Todo lo que nos rodeaba. Y era un mundo para explorar. Ese era era eso, el mundo para explorar. Por tanto, era un mundo que yo tengo que conservar, y yo creo que mi hermano también lo conserva, como paraíso, como un paraíso que realmente lo era, porque también Miguel Delibes de Castro, ¿no?, me dijo, en torno a lo que tú decías, que comentabas además lo de más que descalzo, ¿no era?
Eso es. Pues decía, es que no, dice, la novedad de este libro, aparte de cómo está escrito, etcétera, la novedad es que nunca se ha descrito, que él supiera, y él le llamaba la atención porque dice que nadie le había hablado de cómo era la vida en los cuarteles y se lo había preguntado. Él decía, ¿cómo sería, no? Y que le había satisfecho dentro de lo posible, porque sí que es verdad que la escasez, porque nosotros lo tomábamos como paraíso, pero si tuviéramos en el otro lado la voz de nuestros padres, habrían dicho otra cosa, habrían dicho otra cosa, porque y de alguna manera, aunque hablando un poquito suave, pero sí que es verdad que si te pasaba algo, allí iban las familias completas a un lugar donde podía estar, los kilómetros no importaba, el número de eso ahora mismo no nos dice nada, nos dice que está cerca, pero entonces era como irse, casi como un destierro, que lo fue en algún tiempo, pero ya en esa época no era, los cuarteles no eran eso, pero es que estaba, pues, es verdad, a 8 kilómetros y pico de Sanlúcar, y de Malandar, mejor dicho. Entonces, bueno, pero ¿y qué? Pero tenías que esperar, si a un niño o a alguien le pasaba algo, tenía alguna urgencia, algún problema, ¿qué hacías con la criatura? No podías, implanteable hoy, y además, si no estaba la línea de marea como tenía que estar, evidentemente es que no podías coger aquel mulo y aquel carro, que era lo único que teníamos para poder movernos. Era algo... Quiero decir que yo estoy hablando de paraíso, pero nuestros padres habrían dicho otras cosas, O sea, eso está claro. Indudablemente. Indudablemente. Pero sí que es verdad que, bueno, que se te dé un paraíso durante unos meses de esa manera, pues es un privilegio para vivirlo y para conservarlo. Por eso lo escribo. Obviamente yo es que lo viví más como paraíso porque era veranear. Claro. Y ya a final de agosto las tormentas nos echaban. Pero ciertamente era muy arriesgado. Estaba Sanlúcar a 8 kilómetros, pero Torre la Higuera estaba a otros tantos. 30, claro, exactamente, era 30, claro, nada, no había nada. No había nada. Sí, la alusión que tú haces a tus padres, para ellos en el fondo supondría un poquito de trauma, ¿no? Bueno, irse claro. A un lugar perdido. Sí, claro, mi padre, que era un hombre con un gran temperamento, no sé qué se clavaría o lo que sea, pero casi se le gangrena un dedo, precisamente por el sofocón que tenía. No se pinchó nada, simplemente le salió así, ¿verdad? Pues eso, mi madre, que era una buena enfermera, la pobre, desarrolló su buen instinto, porque aquello era una cosa, vamos, recuerdo perfectamente. Así que para ellos fue muy complicado y verdaderamente, pues eso, claro, además estamos hablando de la salud, pero y la educación, es decir, y la enseñanza. Había que interrumpir el curso, o sea, es decir, que los mandos de la época, los mandos de la Guardia Civil de la época, verdaderamente, pues no le importaba mucho el asunto de qué pasaba con la familia y sobre todo con los hijos de las familias, ¿no? Podría haber dicho, bueno, pues déjenlo, pero claro, era mucho tiempo, no se sabía el tiempo realmente y bueno, los padres querían estar con sus hijos, lógicamente. Y pasó una cosa, tú has dicho algo que nos ocurrió, y dice, cuando ya empezaron las tormentas. Bueno, tengo que decir, y os lo comentaba antes, que nada tiene que ver esa costa con el resto de las costas de Huelva hasta el Guadiana. Es que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque había, ¿cómo diría? El mar, había una gran zozobra y expulsaba cosas, o sea, expulsaba, de hecho, Caneco, luego ya lo hablaremos, las boyas, o sea, que tú ibas y decías, ¡ay! O sea, el paraíso también estaba en lo que el mar te trajera, que podía ser una botellita, te podía ser un miembro de una muñeca, y decías, uy, voy a buscar otra al día siguiente a ver si compongo, es decir, como Frankenstein, ¿no? Como Mary Shelley con Frankenstein. Había cosas increíbles. Eso yo no he visto ese tipo de cosas en otro sitio. Es decir, que había una buena zozobra que venía de lejos y aquello era un sitio que era lógico, que os lo comentaba, que el nombre de la torre, el que menos recuerda a todos, porque se evolucionó Salabar con S y con V, Salabar con S y con B, Salabar con Z y con B, tal como ahora, pero
era en un principio era Torre de la Cruz de Salvar, porque era un sitio donde venían las corrientes, venían desde Sanlúcar y más allá, porque bueno, hablamos después del Rayo o lo que sea, ¿no? Y era tremendo. Y otra cosa es que cuando llegaron las épocas de lluvia y los vientos, el azotar de los vientos era como si fueran alfileritos martiriales que yo he puesto ahí, y era verdad, es que no podías, tenías que irte a buen recaudo, como pasa, me imagino, yo no he estado en el desierto, pero algo así debe ser, es que no puedes con las cosas, porque y además la arena es finísima, muy, muy, muy fina, y bueno, es que te clava, ¿no? Te clavaba toda. Y luego, cuando llegaban las noches, aquel muchacho, cuando llegaba la noche, un niño, yo lo soportaba mejor, pero él no, pero se ponía triste, porque claro, no había luz, evidentemente no había luz eléctrica, pues el candil, todas las velas, etcétera. Y claro, aquello, esa luz mortecina, desde muy temprano, cuando ya llegó octubre o lo que sea, la luz se va pronto, te obliga a entrar dentro y eso. Bueno, era verdaderamente difícil. Tenía, y con respecto a las comidas, no sé si me va a preguntar después. ¿Cuántas familias estaban ahí? Había 5 familias y un guardia que llegó más tarde con su madre, o sea, no era... Me supone que se establecería una relación desde comunidad muy estrecha. Verá, era curioso, yo creo que la gente era bastante independiente, pero yo hablo lógicamente de mi percepción, ¿eh? Entonces, lo curioso era la estructura del... Voy a ver dónde puedo pasar, ¿cómo era? A ver. ¿Para pasar la foto? Sí, ya no me acuerdo cómo era pasar la foto. No. ¿Te ha salido, Julio? Me he salido. ¿Dónde era pasar? Quiero pasar... Sí. ¿Cómo era? Aquí. ¿Ahí? No. Es ahí, eso. Para buscar la ubicación. ¿Salir de ahí? Sí. Yo le he llamado... Eso es. Yo le he llamado... A ver, aquí está. A ver si me lo pone. ¿Se ve ya? Uy, qué pequeñito. Bueno, pero cada uno es de su padre y de su madre, entonces no lo puedo hacer más grande. Pero ahí sí que se ve lo que yo he llamado la soledad salabarina, ¿eh? Es decir, que es que solo había eso, lo que veis. Ese es el esqueleto del cuartel hoy día o hace unos añitos, pero ya destrozado, ¿no? Entonces, esa era la estructura que tenía, ¿eh? Y es curioso porque lo único que estaba metido dentro, se puede decir, y se entraba por la misma puerta que era la puerta del cuartel, era nuestro pabellón, el pabellón del comandante de puesto, estaba allí, el resto estaban todos hacia afuera. O sea, las familias vivían, que no era una cosa de cuartel como todos tenemos en la mente, que era pues un patio grande y ahora todos dan allí, y digamos, hay más convivencia, etcétera. Era pues eso. Era distinto, la estructura era distinta, ¿eh? Hoy día, pues eso, hemos dicho que se va de nuevo aquí, ¿no? Ahí, aquí, eso es. Sí, no, este no es. No. Eso está mal andar. Vamos a ver. Aquí voy. Entonces hay el cuartel pequeñito, ¿dónde está? Es que aquí, ¿ve? Este es tal como está. ¿Se ve ahora? No, pulsa 2 veces. Ahora. Bueno, ahí está tal como está, comido por todo, comido por el barrón o toda la maleza, más los materiales que se caían. Era una construcción fuerte. Y es curioso porque he visto que la construcción era como, he encontrado en la bibliografía una fecha anterior, pero yo pienso que es de los 40. Por 2 razones, me parece que lo pongo en el libro. ¿Por qué? Pues porque es entonces cuando se hace la asimilación de los carabineros en guardias civiles, ¿eh? Muchos de ellos fueron depurados, etcétera. Los que no, pues entraron en la Guardia Civil. Y se produce entonces el cuartel, la construcción, me da la sensación, por ejemplo, la losería que había de losa hidráulica, es entonces cuando el auge de lo hidráulico. Había también antes, pero se abarató. Y es el momento del abaratamiento de esa solería.
Y pienso yo que puede ser por esa fecha. Los 40 cuando se convierte ya en, o sea, es un cuartel de la Guardia Civil. Lo que hubo antes ya no lo sé, ¿eh? Si hubo algo antes. La obra es una obra de arte total, ¿no? Y además está escrita con una maestría admirable. A mí me encanta, tiene una música envolvente que te va adentrando en el lugar, ¿no? Lo vas percibiendo, ¿no? Pero me han llamado, lo señalaba antes Juan también muy bien, el lirismo, ¿no? Se nota que eres poeta en tu narrativa. Hay expresiones, en la página 29, por ejemplo, ungidos por la sal. Sí. Ungidos. En la página 51 dice, en una abundancia recibida como verdadero maná. Sí. Luego tienes en el 57, la página 57, juego eidético. Sí. Que no sé si te refieres a la idea. Los juegos cuando uno mira... ¿A esencia o a la capacidad que tienen los niños? No, exactamente, en ver las cosas, es más en la psicología. Es decir, cuando tú miras una pared y ves, porque tiene un desconchón o lo que sea, y en eso, igual que cuando ves una nube, que dice, uy, ahí va un caballo, cualquier cosa de esa, y es la nube, ¿no? Ese tipo de imágenes eidéticas que tienen una idea, que da una idea. Y luego también, en la última página, que es la 65, sí. También hay una expresión que me llama la atención, porque estuviste allí 9 meses. Sí. El tiempo de una gestación, ¿no? Claro. Entonces, un tiempo dilatado, allí, más dilatado allí, en una placenta preservada en nosotros en coordenadas edénicas. Eso es como el Edén, el paraíso, exactamente. Es como, claro. Que hay unos términos de ungido, de maná, con reminiscencias muy místicas, bíblicas. Más que bíblicas, yo creo que como ancestrales, ¿no? Más bien en el sentido originario, ¿no? Ese sentido originario. ¿Quieres darle a la naturaleza un protagonismo? Sí, es que la naturaleza... del antropocentrismo. Totalmente, o sea, que la naturaleza, desde luego, era un desbordamiento allí, porque hablo cuando por las mañanas salíamos, ¿te acuerdas? Se abría la puerta, aquello estaba llenito a veces estaba con el viento, había que coger palas para quitar y para verse, pero otras veces había llegado, no había tanto viento y había todo tipo de patitas, como yo digo, de improntas de animales que habían estado durante la noche viniendo, hasta las vacas mostrencas, los jabalíes que vendrían seguramente porque teníamos allí hecho una especie de estercolero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un sitio donde, vamos, un poquito apartado, pero en fin, que eso. Y claro, es la naturaleza la que yo quiero resaltar ahí, porque es que es la naturaleza. Tengan en cuenta que hasta el año, esto es 63, pero hasta el año 69 no está declarado parque nacional, o sea, ahí hay unos años, y en el 63 es que no veíamos cuántas personas vimos pasar por allí, porque Juan Ramón, muchos años antes, había hablado, al hablar de las camarinas, que conocéis las camarinas, ¿no? Me imagino, ¿no? Todos. Bueno, luego las pasamos, pero bueno, si las conocéis, pues ya está. Pues al hablar de las camarinas, decía esas perlas, ¿no? Comestibles de la arena que decía Juan Ramón, pues hablaba de la gente que pasaba por allí, o sea, es decir, que vienen, decía el diccionario de la época, decía que las camarinas eran autóctonas de Moguer, y él dijo, uy, qué gracia si yo las he visto. Claro, él correteó por todas las playas de Castilla, sobre todo pues a las Perillos, toda esa parte de ahí, ¿no? Más allá, en fin, Mazagón, por supuesto, toda esa parte de la costa donde efectivamente arriba en los cabezos hay camarinas, ¿no? Ya empiezan allí. Y claro, y dice él eso, ¿no? Y verá, me he quedado un poco en blanco respecto a... Sí. Claro, no de los términos, sino que vienen gente, pues los fareros, vienen los que vienen desde Sanlúcar, los menesterosos, etcétera, y gracias a la camarina, pues parece que se meten algo de comer, ¿no? Algún alimento y eso, ¿no? Sin embargo, nosotros, o sea, parece que había más gente pululando por la línea de costa
en la época de Juan Ramón que por la propia nuestra. La propia nuestra es verdad que era muy estricto, porque el hecho de que hubiera la Guardia Civil estuviera, eran los vigilantes antes del Seprona y todo esto, lógicamente, son los antecedentes. Y claro, eran para vigilancia. Si eras un menesteroso, ya sabíamos lo que pasaba en tierra firme. El menesteroso iba de un sitio a otro y no, entonces era muy maltratado en ese sentido, con lo cual había muy poco. Solamente una familia inglesa que vino con unos jóvenes y con 2 hijos jóvenes y el maná maravilloso de los pescadores, con esa arte de Jávega que vosotros hablabais antes, de esa arte magnífica. Después, si quieres, les leo algo. Parece que 9 meses son poco tiempo. Sí, pero para un niño no tanto. Pero, ¿qué ha supuesto en tu vida aquella experiencia? Mira, la experiencia tiene un antecedente en mí, que es el Camino del Rocío. El Camino del Rocío de Moguer, para mí, ha marcado muchísimo mi vida, porque es definitivamente el amor y el respeto por la naturaleza. A mí se me crea en el camino. Para mí el Rocío es el camino. Y ese Camino de Moguer que hice, esos son 8 años creo que fue, seguido. Y ese es el antecedente, porque cuando incluso voy escribiendo sobre Salavar, y como cuando vamos por ese camino, veo yo allí, viniendo por el camino de Almonte, etcétera, vemos a la derecha esas tinajas grandes que creo que todavía están del Camino de Moguer, y es tan característico. Y entonces ahí yo recuerdo, ¿no? Y recuerdo precisamente porque va a ser el antecedente de lo que luego voy a vivir. Como impresión, como sentimiento, ¿sabe? Como impresión. Y ese va a ser como eso, el preludio de lo que va a venir después. Por eso. Y lo que ha significado para mí es que, si estuviera muy mal en un momento dado, que ya ha pasado a veces, necesito ir a la marisma como mínimo, a la más cercana. Yo a lo mejor pues me voy allí al Precoto o donde pueda. Desde Sevilla me he ido mucho, porque solo cuando llego a la marisma ya empiezo a ser otra, hay un estímulo. Entonces eso tiene que venir de allí, aunque no fuera marisma en el sitio de Salavar, pero sí todo, digamos, esos escenarios en los que se han desarrollado mi vida, que los incardino unos en otros. Podríamos decir, Rosario, que creo que tú también tienes la experiencia, que tú has sentido en tu interior la propia voz de la naturaleza, y que la naturaleza también tiene su necesidad de ser mirada. Claro, ser mirada, reconocida. Y reconocida. Mirada, reconocida y también reconocido en uno. Es decir, cuando tú encuentras en la naturaleza también algo tuyo, hay una réplica, ejemplo, exactamente, la armonía. Y la armonía, te sientes de alguna manera. Cuando Ramón hablaba de esto, decía, me gusta mucho algo que dice, nosotros los naturales. Es hermoso eso, nosotros los naturales, y él se encuentra como si formara parte de una especie de comunidad de naturales, con ellos, con esos naturales, es decir, los de la naturaleza, los que se sienten vinculados a la naturaleza, es con quien va a tener una comunión mayor espiritual, ¿no? De una cercanía, ¿no? Dice, nosotros los naturales, y me gusta mucho eso. ¿Crees que se puede vivir sin naturaleza? Sin el contacto directo con la naturaleza. Yo creo que evidentemente el mundo ahora mismo, yo creo que ya es otro, ya ha dado un paso hacia un cambio que no sabemos. Yo no quiero ser pesimista, pero sí tengo mi duda precisamente en cuanto a la naturaleza, en cuanto al apartarse de la naturaleza. No sé cómo lo irán a vivir los que vienen ahora, los que son niños y jóvenes, no lo sé, y menos en el futuro, lógicamente, pero viendo las coordenadas, las derivas y eso, pienso que no serán, desde luego no serán los mismos. O sea, habrá una especie de cambio dentro de lo que nos significa como seres humanos si de verdad nos apartamos del todo de la naturaleza. Aunque yo creo, a veces lo pienso, pero otras veces pienso con María Zambrano, por ejemplo, pienso que hay en todos nosotros, aún en el peor de las derivas, aún en la peor de las derivas,
siempre quizá hay una necesidad de paraíso. Y creo que el hecho de que, por ejemplo, en Andalucía seamos tan propicios a las macetas, etcétera, lo tenemos de los ancestros, desde luego, de las adonías, por ejemplo, que adornaban las calles romanas con los jardincillos de Adonis, que se lloraba la muerte, la resurrección, igual que nosotros lloramos también, o celebramos, o eso, estamos en la Semana Santa, etcétera, y tenemos esa reminiscencia hoy en las macetas, por ejemplo, ¿no? Entonces ¿por qué necesitamos un huerto? ¿Por qué necesitamos, hermano, un huerto? Porque, no sé, hay algo en el verde, en el jardín, que nos viene, es verdad, muy ancestral, porque, bueno, nos viene también de los árabes, etcétera, pero yo creo que responde a esa necesidad que tiene el ser humano en su fondo más hondo, más profundo, de esa necesidad de paraíso, ¿no? Quizá, no sé, si viene del Génesis o viene de todas esas cosas que digo, o de todo en su conjunto, no lo sé. Pero es verdad, entonces, no sé si eso salvará a los que vienen porque participen de eso, o se extingue el asunto, no lo sé. Bueno, para terminar, yo creo que llevamos ya un ratito. Yo no creo que cualquier tiempo pasado sea mejor, porque en aquellos tiempos de paraíso que tanto decimos, y que ciertamente lo eran, también había mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha miseria. Sí, efectivamente, mucha miseria, la gente lo pasaba fatal, ¿no? Pero sí que había otra naturaleza menos ordenada, menos instrumentalizada, más virgen, ¿no? Claro. Menos parcializada, menos... Entonces quizás te gustaría que tu Salabar quedara como un testimonio vivo de la naturaleza que más da, que más nos da, que más nos puede dar, la menos transformada. ¿Te refieres a qué Salabar? ¿Al libro? Al libro, hombre, claro, verá, yo no tengo tampoco grandes pretensiones con nada, no con esto, sino con nada de lo que escribo, nunca sé ni de qué semilla se trata, nunca lo sé, eso es verdad, ¿no? Pero bueno, pero si tengo que formular un deseo, sí que me gustaría, porque está de acorde con lo pretendido, es que una persona que lea esto, vea ese vestigio, al menos ese vestigio. Lo que no tengo seguridad es si esto que vemos ahí, eso es correcto o ha sido correcto dejárselo caer. O sea, esa ruina tan significativa, porque es significativa, esa ruina, no sé si debió no suceder, porque es algo, sí, es un tiempo pasado, está, pues eso, porque mira, creo que voy a leer el colofón, leo el colofón, porque creo que es cortito, muy cortito. Le voy a leer, había pensado leer también otras cosas, pero bueno, por ejemplo, esto no ha caído, porque claro, por ejemplo, bueno, sí, es que además, ya es que no va a poder ser, la torre. Bueno, mire, voy a poner un momento la torre para que la veáis. ¿Está o no está? ¿Se ve o no? Ahí está. Esto es como un siglo o algo así antes. Esta es la torre antes de que nosotros estuviéramos allí, para que veáis cómo no está, verá cómo el tiempo va sobre ella. Mirad la parte de la base y mirad lo construido todavía. Pues ahora verás, en aquel año 63, a ver, en el año 63, aquí estamos, nuestra familia, aquí estamos tal como éramos, tal como éramos. Aquí está, bueno, aunque no se ve mucho, pero sí que... sí, mi madre, mi hermano y yo, esa era yo. Y ahí pues son los trozos, los pedazos de esos bloques grandes de piedra ostionera, pues eran muchísimo mayores, ya prácticamente de arriba quedaba poco, pero todavía mantenía, ahora creo que ya está destruida, me han dicho que está totalmente destruida, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, mira esto que fue de la guerra, a ver, madre mía, que no veo bien, aquí, sí, aquí, ahí está,
porque ahí está, como vestigio. ¿Ha debido quedar también algún cuartel, por lo menos, como ejemplo? Pues es posible, y es posible. Lo vimos hace unos días. Este está tal cual. Tal cual. Está tal cual. Esto es una La imagen excursión de reciente. Doñana que estamos haciendo, Exactamente. lo vimos. Es una imagen. Esto, si leen el libro, ya verán cuando el camino de vuelta, porque el libro es circular. O sea, empieza con el regreso, o sea, estamos ya en Sanlúcar de regreso con todos los muebles mojados, un día terrible de lluvia de las que hacen allí, que es tela, y bueno, y da la vuelta y comienza de nuevo allí también, en eso, y ya se rememora. Luego ya entramos. Voy a leer esto y entramos en el Caneco, ¿no? Porque no sé Sí, cómo claro, vamos de vamos hora. al museo. Sí. Acércate un poquito el micro para que se Ah, sí. vea bien. Vale. Bueno, esto responde bastante a lo que me comentabais, Había preparado otras lecturas, pero no da tiempo. Este es el colofón. Sea pues este libro nuestra, porque siempre ha sido nuestra, pequeña contribución a que se conozcan algunos aspectos de la vida cotidiana de una familia en un aislado puesto y cuartel de la Guardia Civil en la franja costera de Doñana, conocida como Playas de Castilla. Bueno, voy a dejar esto. Antes de que aquellos espacios y ecosistemas fueran protegidos y declarados Parque Nacional. 10 años después de nuestra marcha, el cuartel de Zalabar fue abandonado. Hoy, al igual que la torre, aquella torre de la Cruz de Salvar, luego por distorsiones fónicas, Alabar, etc., no son más que tristes ruinas tomadas a sus anchas por el matorral, la humedad salina y los materiales que se deshacen en el tiempo. Abogamos con contundencia y convicción por la continuidad y garantía de la conservación y defensa de la riqueza del patrimonio natural andaluz y universal que es Doñana, también de los vestigios de su historia humana. Nos alineamos en preocupación con quienes sienten suyos los peligros y amenazas de hoy sobre sus ecosistemas, y los enumero. Por fortuna, la gran historia pretérita, lo que tú comentabas, esa está preservada. Pero también abogamos por la memoria pequeña, por la dignificación sin reservas de quienes en él y de él vivieron y constituyeron su contingente humano en el tiempo, pobladores permanentes y flotantes, un escalafón modesto, aunque esencial, desde los guardas encargados por los dueños del coto de mantener en buen estado para la caza montes, marismas, dunas, a cuantos ejercieron con respeto los más diversos oficios de explotación de los recursos para la subsistencia, también los servidores públicos, desde los antiguos torreros a los fareros, a los carabineros, y los guardias civiles, predecesores de los actuales miembros del Seprona en labores de vigilancia. Aquellos hombres esforzados, duchos en sacrificios, familiares también, precarios en medios, pero igualmente rigurosos en sus cometidos. Los recuerdos, como aquellas construcciones, se desvanecen en el tiempo. Fijarlos y referirlos ahora, cuando se cumplen 6 décadas, quizá justifique la edición, pero no se rebaje este relato, por más que sencillo, a la simpleza del anecdotario. Recordar puede definir un mundo, aunque sea a través de sus retazos. Ya lo dijo Borges. Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes y ese montón de espejos rotos. Pues eso. Pues muchas gracias. Creo que tenemos que pasar al Caneco un momento, para que sepan si nos van a acompañar o no. Vamos a ver. Bien, yo he puesto ese aspecto así, lo que la mar devuelve. Lo que la mar devuelve. Solo traigo 2 ejemplos.
que lo tiene mi hermano. Esto es una boya, una baliza marinera, una boya de vidrio soplado. Aquí se ve el botón de sellado, y esto apareció por allí, aparecía de todo tipo. Esta creo que mide, no sé si son, había de 18, de 13 y hasta de 10 centímetros. Y posiblemente fuera de la última, de la última fábrica de vidrio de Sevilla, que es la que había del año 29, cuando la Exposición Universal de la Trinidad, que se dedicaba a hacer estas cosas, ¿saben? Estas son las fases. Y ahora, esto que es el caneco. Bueno, antes del caneco, aquí se hacía esto que voy a mostrar ahora, este caneco, que ha aparecido vestigios de él pues por todo el Golfo de Cádiz. Hace muy poquito tiempo, quizá unos meses, leí la última aparición de fragmentos de caneco. Esto era en una playa de Ceuta, había habido una tormenta, un mar de fondo increíble, y había sacado muchas cosas, y lo sacaba el periódico como novedoso, que era pues fragmento de caneco, ¿no? En Holanda, el caneco no es más que un recipiente hecho de grés a la sal, es decir, que se le ponía un componente salino para que con una sola hornada ya saliera vidriado, ¿no? Es por eso el grés de gran temperatura, de alta temperatura. Y esto es curioso porque este es además el molino que yo he puesto equivocadamente de viento ahí, pero no, o sea, de viento quiero decir de mareal, pero no era mareal, era de viento, no sé por qué, ha sido un error que me ha escapado ahí, pero estos son los molinos, estos altísimos de Schiedam, donde se fabricaba esta ginebra, Genever, esto venía produciéndose desde la Edad Media, pero con mucha pujanza en el siglo XVI, también en el XVII, y este caneco que yo encontré, o que encontramos allí, este recipiente, esto es como tiene voy a pasar al otro porque tiene la marca. Entonces tiene la marca de fábrica, con lo cual podemos fijar en la época en que de ese año a ese otro, casi 30 años que hubo la fusión, pues estaría en finales del siglo XIX. Esto es Frankenheim y Nolet. Era la fusión de esas dos, sobre todo la Nolet era muy, muy potente y no se sabe por qué, pues se asoció con esta otra. ¿Ves? Aquí este es el sello de la casa, que por eso tiene importancia, porque mantiene su sello, que es un círculo, una campana inscrita en un círculo, una campana con badajo y los nombres de esto, ¿sabes? Así que es muy curioso, ¿ves? El vidrio que tiene, este más rojizo, la parte más rojiza es porque lleva hierro, el grés, entonces es muy irregular porque depende de la composición, así sale, y sale ese vidrio que por unos lados está más fuerte, por otros menos, y tiene esa gracia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto venía de Holanda, pasaba por todo el Golfo de Cádiz, iba hacia Gibraltar. Y ahí, pues, en Gibraltar, pues hacía la distribución al continente africano, por ejemplo, y también, pues, se produjo mucho contrabando. Yo calculo que, estoy segura que esto no ha estado en el mar. Estoy completamente segura, luego lo veremos, pero esto se ve bien en la superficie. Ahí no hay ningún vestigio que diga que estuvo en el mar, por lo que yo creo que ha sido dejado por alguien, porque allí ha habido naufragios de todas las nacionalidades posibles, europeas, holandeses, ingleses, franceses, de todo. Y entonces, pues, ha llegado o bien alguien de la tierra, de la banda de Sanlúcar, por ejemplo, y bueno, pues, dejado allí cuando se le ha acabado, aquello lo ha enterrado la arena, como solía pasar,
Y ¿te acuerdas de aquella, ¿cómo era el animal? ¿Cómo se llama? De aquella tortuga enorme. Cuando quisimos coger el caparazón inmenso, era gigante, no pudimos porque ya no sabíamos ni dónde. Es decir, que la arena hace capas y es posible pues que en aquella época. Yo creo que sí, porque yo no lo encontré directamente. A mí me fue dado como me trajeron. Yo soy muy aficionada a las cosas de vidrio y me encantan las botellas, por ejemplo, ¿no? Y hemos tenido botellas también en casa de las que salían muy curiosas porque estaban recubiertas, ¿no?, de material vegetal, etcétera. Entonces, pues eso. Y con mucho placer voy a dejar el caneco depositado aquí porque creo que es su sitio y me siento contenta y orgullosa. Creo que todos nos sentimos así, ¿verdad? Y ya está. No sé si algo falta, alguna cosa que queráis, no sé si no hemos pasado, en fin. No sé si Juan quiere comentar algo, alguien quiere hacer alguna pregunta. No. Yo solamente daros las gracias a las personas que habéis decidido esta tarde estar con nosotros y a Rosario, que le voy a decir, bueno, desde el principio, tal como ella ha dicho, su trato ha sido absolutamente exquisito, para mí ha sido un descubrimiento y estoy agradecidísima no solamente por traernos ese caneco a nuestro pueblo y dejarlo en el museo como una muestra de historia viva de nuestro paisaje, sino por ese testimonio que nos trae también de respeto profundo por nuestra naturaleza y esa necesidad de paraíso de la que ella habla tanto, que la tenemos todos y que nos recuerda la grandísima suerte de saber dónde vivimos. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Va a ser un placer cada vez que veamos el caneco. Allí ya verás la zona del museo donde se va a poner. Ahora lo vamos a llevar, quien quiera acompañarnos, firmaremos la donación, claro, y lo ponemos allí y ya queda. La dejaremos en la zona del museo que está destinada a mostrar las torres almenaras de la costa. Eso es, sí. Ahí hemos preparado un pequeño lugar para que se quede con nosotros. Porque es que es 33 centímetros, no es mucho, pero la base es que son 8 centímetros y entonces, claro, y tiene ya por detrás tiene un golpe, no sé, hay un pequeño golpe, que nada, pero vamos, está para lo que yo he visto por ahí, en fin, hasta se venden, porque hoy todos se venden por internet, o sea, también encuentras canecos, ¿no? Pero que se ven, algunos canecos por internet se ve que han estado en el agua porque se nota el haber estado en el fondo, ¿no? En los fondos. Eso no se debe hacer porque lo sabemos porque bueno, hay que preservar y está prohibidísimo, así debe ser los pecios, porque tenemos un pecio allí cercano a esto, sabéis, ¿no? El rayo, ¿no? El rayo fue precisamente de un naufragio que tuvo enorme porque en la batalla de Trafalgar que perdimos y era bandera franco-española, pero cuando el famoso que salió en la Gaceta de Madrid, en la Gaceta de Madrid salió ese naufragio, allí cercano a Zalabar, 1805 salió en la Gaceta de Madrid, que lo he visto yo, y es increíble, ¿no? Llega eso, pero es que llegaron, dice la Gaceta, cientos, porque yo creo que había cogido, estaban todos como ya al borde bueno, habían naufragado, pero yo no sé cómo llegaron, cientos. Decía la Gaceta de Madrid que algunos lo cogieron en Zalabar, pero es que otros fueron distribuyéndolo por la costa, malheridos, fatales, y de cientos, y un montón de nacionalidades, más que esas dos de la que era bandera el rayo. O sea que tenemos una historia verdaderamente, pues ahí está el rayo, que es un pecio, está ya el pecio. Y bueno, pues esas cosas hay que, por eso digo que no se me ocurriría a mí coger un caneco del fondo del mar, entre otras cosas, no puedo bucear. Entonces, pero sí, no te importa contar una pequeña anécdota ahí, que cuando ella nos escribe en una carta maravillosa que guardo ahí con mucho cariño, ¿sí? El primer contacto que tenemos con ella es para decirnos que su libro no está en la biblioteca de Almonte porque hasta ahora nadie se había interesado por él, ¿no? No había llegado de ninguna manera. Entonces, bueno, de momento
a mí me produce un interés grandísimo y es cuando entramos en contacto. Y independientemente de la presentación del libro, como ella bien dice, este contacto es el que va a permitir que ese libro hoy se conozca en Almonte, porque vamos a dejarlo evidentemente en nuestra biblioteca. No solamente lo tendremos junto al Caneco también, que sí, hemos hecho una selección de páginas que se mostrarán junto al Caneco en el museo, sino que el libro, por supuesto, pues estará también en la Biblioteca Municipal de Almonte. Así que infinitamente agradecido. Y yo muy contenta y agradecidísima también del trato recibido, porque la recepción, o sea, será importante que uno se dirija, pero la recepción es fundamental. Para que las cosas salgan necesita una buena recepción, y ha sido una buena recepción. Así que, y he tenido los mejores presentadores también, así que no puedo estar más contenta, más agradecida también, y bueno, y que espero que Almonte valore como se merece pues esta aportación, y bueno, y forme parte de todo lo que ya tenéis. Así que fenomenal. Nada, haciendo historia todos, y haciendo pueblo, como dice la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Dice nosotros los pueblos. Más debería, nosotros los pueblos, así empieza la carta, ¿no? Así que nosotros los pueblos. El reciclaje, ¿vale? Cuando abrimos el museo, pues hemos aprovechado todos estos materiales que existían anteriormente. La Torre de Zalabar, ahí. Correcto. Hasta por la Torre del Oro, que es el último confín del término municipal. Fenomenal. Ya lo haré. Es el sitio que la habéis destinado en todo. Mira, tengo una tijera aquí. Bien, yo me traigo una por si acaso. Nos sentamos, firmamos y abrimos. Solamente lo básico del documento. Y Eso es, sí, ya está. Sí, firmamos entonces, mejor, antes. El 3, ¿verdad? ¿Fue? Sí, Sí, así es. Bueno, pues estamos aquí en el Museo de la Villa en este momento, acompañados de la escritora Rosario F. Cartes, que nos va a hacer, vamos a contar que ella es legítima propietaria de una pieza de su colección particular descrita como un caneco holandés de gres vidriado a la sal, datado en la segunda mitad del siglo XIX, que la pieza fue hallada fortuitamente por la donante en el año 1963 en los arenales de la costa de Doñana, concretamente en Zalabar, durante su estancia de 9 meses en el cuartel de la Guardia Civil, puesto de Torre Zalabar. El hallazgo no guarda relación con yacimiento arqueológico alguno, terrestre ni marino, y por tanto no procede de expolio ni de excavación ilegal. Y la donante, movida por su interés en contribuir al enriquecimiento del patrimonio cultural de nuestro municipio, manifiesta su voluntad expresa de donar la citada pieza al Museo de la Villa de Almonte, dependiente del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte, para su exposición permanente y custodia en dicha institución. La pieza pasará a formar parte de los fondos patrimoniales del Museo de la Villa de Almonte, y la donante solicita que en su exposición pública se procure la máxima integridad y estabilidad física del objeto, como es natural, debido a su fragilidad estructural, y estará acompañada de una etiqueta explicativa con un texto para que nuestros visitantes conozcan bien la historia de este caneco, así es como se llama la pieza donada. Asimismo, con fines pedagógicos, la donante expresa su deseo de que cuando sea posible la pieza se exponga acompañada de un ejemplar de su libro Zalabar, en el que se hace referencia a la localización del hallazgo. Vamos a firmar este documento, no sin antes volver a dar las gracias a Rosario por su extraordinaria generosidad de desear que el caneco encontrado por ella en esa vivencia de su infancia en Zalabar, en Torre Zalabar, se quede para siempre en nuestro Museo de la Villa y en nuestro Ayuntamiento de Almonte. Así que es un verdadero honor tenerla aquí. Para mí el honor es para mí, y muy contenta, muy orgullosa de que este caneco por fin esté en un lugar tan hermoso y sobre todo que de tanto significado precisamente para la misma pieza, ¿no?
Pues un significado que queremos transmitir con este objeto y con su presencia de, como hemos dicho antes en la presentación de su libro, un profundo respeto por nuestra naturaleza y por nuestro paisaje. Así que muchas gracias, Rosario. Gracias Firmamos por acogernos. el documento y vamos a abrir la cajita en la que traes envuelto el caneco. Este que está peor, si es para Como mí. quieras. Este mismo. Ya está. Perfecto. Marifeta, ¿tienes un momento? Perdona. No ensuciemos. La cosa viene muy bien emparada. Este es el libro, que sí, como han puesto otro, este ejemplar vuelve a la biblioteca. A la biblioteca. ¿Dónde Lo que está? sí nos encantaría que tuviese una dedicatoria tuya después para la biblioteca. Muchas gracias. Los ceramistas somos muy exagerados haciendo esto de las piezas. Aquí. Creo que esta es la pieza, la parte... A ver. Esta es la parte de arriba. Hay que proteger. Ya está. Ahí. Ya está. No lo he puesto con mucha cosa, ¿no? Me parece. Acuérdate que... Ahora, ya está. ¿Ya? Bueno, pues Javier, ¿le ayudamos? este es el caneco. Gresa la sal y este es el sello de Frankenheim Nollet de Scherham, Holanda. Devuelto por el mar. Sí, no tiene signos, pero bueno, desde luego por el mar ha ido, está claro, por el Golfo de Cádiz, eso está claro. Así que es de un solo... no sé si lo habéis visto en las películas de, por ejemplo, los vikingos y cosas así, que no sé si... entonces se lo ponían, o sea, aprovechaban y hacían con el hombro, y así a ver si y bebían así. Este era el sentido que tenían. ¿No, Juan? Tú que eres historiador, era esto, ¿verdad? Así es. Por eso tiene solo un asa de dedo. Además, eso. Yo espero que no, lo llevo en la casa tanto tiempo. Bueno, pues... ya está. Sí, vamos a colocar. Vamos a colocar. Sí, queda su mampara. Sí, yo creo que sí. Se fija mejor, eso es. Yo creo que queda así bien, ¿verdad? Sí. Queda bastante bien. La etiqueta, ¿no? Estupendo. Sí, para que tenga espacio y se pueda leer. Perfecto. Pues qué Bueno, bien. Rosario. El mejor destino posible. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Ya luego tranquilamente. Bueno, lo fijaremos mejor. Sí, pero eso es. Con cuidado, sobre todo que tenga también la sujeción arriba y abajo, pero si puede un poquito también para que no esté tensado, aunque vamos, ese es un material... Para que no esté tensado, ¿cómo? Sí, bueno. Y el así de eso, no se ve...